Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Muy feliz año, bienvenidos. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Abya Yala Soberana, en este nuevo 2025 lleno de desafíos no solo para la región, sino también para el resto del mundo, en donde los movimientos políticos son los protagonistas y generadores del cambio. Hoy, junto al analista político peruano José Alejandro Godoy. La entrevista. José Alejandro Godoy, magíster en Ciencia Política y Gobierno. Bienvenido a Enfoque. ¿Qué desafíos ves para nuestra región en este año 2025 que recién está comenzando? Hay dos acontecimientos en la región que destacan sobre los otros. El primero tiene que ver con el triunfo de Donald Trump en las elecciones en los Estados Unidos, con todas las consecuencias que eso acarreará para América Latina. El nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos va a imponer una línea dura en la región, sobre todo hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba, por lo menos en lo nominal. No se espera que hayan grandes acciones, ni siquiera armadas, o de intentos de invasión de estos países, pero sí un discurso mucho más duro del gobierno de Trump frente a los que son los tres gobiernos autoritarios por excelencia de la región. Y de otro lado, lo que va a marcar el gobierno de Trump es una tensión mucho mayor con aquellos países que tengan ahora dentro de sus prioridades a China como principal destino de sus exportaciones. Sin duda alguna, uno de ellos va a ser Perú, en donde se acaba de inaugurar el megapuerto de Chancay, a unos kilómetros al norte de la ciudad de Lima, ¿no? Y que se va a convertir en uno de los principales destinos para el ingreso de productos chinos y para la salida de productos no solamente de Perú, sino de varias otras partes de la región hacia China. ¿Y para Perú? En el Perú lo más relevante han sido dos acontecimientos. De un lado, el hecho de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se haya convertido en la mandataria más impopular de América Latina, ¿no? Es una presidenta que tiene, según todas las empresas encuestadoras, entre 3 a 5% de aprobación, lo cual incluso la deja dentro del margen de error de que pueda tener incluso hasta 0% de aprobación. Todo esto se debe a múltiples acontecimientos. Primero, las masacres ocurridas al inicio de su gestión, luego un manejo bastante desprolijo de la gestión pública en general, y también un conjunto de escándalos de corrupción que han sobresalido mucho este último año, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, el regalo de relojes Rolex y de joyas por parte de un gobernador regional a la presidenta de la República, o un escándalo vinculado a la compra irregular de alimentos para un programa de desayunos escolares en Perú, ¿no? En donde uno de los involucrados incluso ha sido asesinado en circunstancias aún por esclarecer en los últimos días en Lima. Y el otro gran evento en Perú es un deterioro mucho mayor de la institucionalidad democrática a través de un conjunto de normas dadas por el Congreso con la quiesencia del Poder Ejecutivo en múltiples áreas, ¿no? Varios expertos y analistas han señalado de que se ha debilitado la lucha contra la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Y un conjunto de normas que van en esa línea han hecho de que se profundice mucho más la distancia entre la ciudadanía y el gobierno y el Congreso de la República. Para la mayoría de peruanos, los dos problemas principales que la quejan son precisamente la inseguridad ciudadana y la corrupción, y son aquellos que
han sido no solamente desatendidos por el actual gobierno, sino que también han generado medidas muy polémicas por parte de los congresistas. Alejandro, ¿y cómo crees que los conflictos que están dominando todo el planeta en los últimos años están afectando a América Latina? En general no han variado mucho las correlaciones de fuerza en torno a la guerra de Ucrania y al caso de la guerra entre Israel y Palestina y todos los conflictos derivados de Medio Oriente, ¿no? Perú ha condenado la guerra en Ucrania, ha condenado las acciones cometidas por Israel contra ciudadanos palestinos, como también algunos atentados ocurridos en Israel en último tiempo, ¿no? Perú normalmente ha tenido ese tipo de posición y en general la región ha tenido una posición mucho más cerca a Ucrania y mucho más cerca a la de respetar la existencia de los estados de Israel y Palestina en general, ¿no? Quizás el único cambio sea la posición argentina, ¿no? En donde clara y notoriamente está votando ya mucho más cerca de la posición israelí durante el gobierno de Javier Milei. Ese es quizás el único cambio relevante existente, pero hoy en día ambos conflictos están más en la atención de los Estados Unidos que en la atención de la propia América Latina. Alejandro, ¿y qué podemos esperar para este año 2025 para todo el continente? ¿Qué podemos esperar para la región en el 2025? Podemos esperar básicamente tres cosas. Una primera, una distancia muy fuerte entre lo que hacen los gobiernos en los estados y sus ciudadanos, ¿no? En muchos casos en materias de seguridad, en otros casos en materia económica, en otros casos en materia anticorrupción. Vamos a tener campañas electorales en marcha con procesos que se van a producir en 2025 y en 2026, ¿no? Caso de Chile en 2025, caso de Perú y de Colombia en 2026. Eso además reconfigurará el mapa político de la región. Va a haber también una mayor tendencia a que los líderes políticos en general tengan expresiones poco gratas con la democracia y no vamos a encontrar a una región unida, sino más bien una región bastante separada, tanto en términos ideológicos como en términos de diferencias claras de personalidades entre sus gobernantes, como ha ocurrido en el último tiempo entre el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario argentino, Javier Milei. Entonces, es una región que en general no va a tener mayores cambios de lo que hemos visto en el año 2024 en general. Agradecemos a José Alejandro Godoy, analista político peruano, quien hablaba de la importancia que tiene para este año 2025 la asunción en Estados Unidos del presidente electo Donald Trump. Vamos a profundizar este tema a partir de este momento en Enfoque con la docente y académica argentina Paula Bertino. Ella es licenciada en Ciencia Política. A ver, yo creo que lo que sucede es una combinación de intereses que afectan a los votantes, ¿sí? En una elección que tuvo bastante concurrencia y hubo mucha afluencia de votos para lo que son las elecciones estadounidenses, que son elecciones que no son obligatorias, donde la población se tiene que registrar para votar y demás, que deriva también de, si querés, incluso un efecto hasta post-pandémico, porque la elección de Joe Biden es una elección en el core, ¿no? En el centro de la pandemia, por más que para los estadounidenses ya estaban empezando a salir y demás, o sea, a fines del 2020, digamos, Biden hace toda una campaña, o sea, y la campaña 2020 es toda en el marco de la crisis pandémica. Biden recibe un gobierno pandémico y tiene que transitar la pospandemia, y tiene un efecto eso sobre la economía estadounidense. Yo creo que si quieres asignarle responsabilidad a una sola condición para los electores, y me limitas a una sola condición, es la economía, ¿sí? El voto económico terminó siendo relevante, la economía durante la gestión Biden-Harris sufrió grandes golpes, no por eso uno podría establecer que fue una mala gestión la que tuvieron Biden y Harris, porque la verdad es que pudieron surfear grandes crisis, una gran crisis económica, pero no deja de afectar al ciudadano promedio. ¿Sí? Un ciudadano promedio que no está acostumbrado a transitar, no sé,
situaciones de inflación, una economía inflacionaria o de altos niveles de desempleo. Sumado a eso, digo, si la economía era como el gran eje de la campaña y realmente a Trump lo beneficiaba muchísimo y Kamala no tenía, Biden no lo tuvo y Kamala tampoco, y grandes posibilidades de no correrse por el costado del tema, atrás de eso aparece la cuestión migratoria. Entonces, yo no creo que, de hecho, los estadounidenses sean xenófobos, racistas y machistas. Creo que la condición o la cuestión de los derechos reproductivos de las mujeres, que estuvo sumamente presente dentro de la campaña, Sí, en términos individuales para cada votante, en la balanza pesaba quizás un poco menos que el problema de no llegar a fin de mes o no poder pagar el alquiler o que fuera demasiado, digo, fuera demasiado caro acceder a las cosas que se accedían hace 4 años atrás. Y esta falsa idea de que un millonario va a sostener una economía, pero sí, además, si vos mirás el rango de los votantes, estás hablando de una clase media, media baja también ujú, dentro de los votantes. sí. Sí, Ujú. sí. Paula, hablas de temas claves que están relacionados a la economía. Ujú. Trump siempre habló de bajar la inflación a nivel internacional, pero para mejorar hacia adentro habló de poner aranceles, subirlos a un 60% de los productos chinos. También se habla de un 200% a los autos mexicanos y de ahí por elevación también está atacando el tema migrante. ¿Cómo crees que va a ser el trato de Trump a nivel internacional? Bueno, yo creo que en ese sentido, nosotros ya sabemos, o sea, esta es como no, es la secuela, ¿no? Nosotros ya Sí. vimos la primera película, ya hubo 4 años de Trump presidente, ya sabemos que es un presidente que no envía tropas, ¿sí? No es un presidente bélico, ¿no? Que se enfrenta a conflictos, sino que antes bien prefiere retirar las tropas, traer a los chicos a casa, cerrar fronteras, dedicarse a construir una economía de corte proteccionista, y literalmente es eso, ¿no? Levantar el famoso muro, no entra nadie, no sale nadie, o salen los que yo digo que se tienen que ir, y defender, o sea, si hay una guerra que lleva adelante es la guerra para la defensa de la economía de los Estados Unidos. Entonces va a plantear, se va a ordenar en términos comerciales, va a ordenar probablemente las relaciones internacionales o las relaciones diplomáticas en función de esta condición comercial y del sostenimiento de la balanza comercial, y va a tratar o va a orientarse a ordenar la economía. ¿Para quién? O para el beneficio de quiénes. Bueno, esa es otra discusión, porque es real que en el transcurso de esta campaña quedó muy de manifiesto dónde están los reales apoyos, no solamente políticos, sino sobre todo económicos, de esta figura dentro del partido. Entonces, los super mega millonarios, ¿no? Besos, más, qué sé yo, todos dando vuelta alrededor de la campaña, y probablemente, porque ya pasó en su primera gestión, mucho más intermediado por el partido y las estructuras partidarias del Partido Republicano, pero muy probablemente accediendo algunas de estas figuras a espacios claves dentro del gabinete. Ujú. Podemos esperar en esa reconfiguración que comience a verse el camino de la paz, por ejemplo, en el conflicto en Ucrania. Bueno, depende de que llamemos el camino de la paz. Pero Ujú. sí, es probable No que enviar más armas, por ejemplo. sí, sí, va a haber una quita de apoyo al gobierno ucraniano, probablemente. Sí, Ujú. sí. ¿Qué significa, qué implica eso después para la ciudadanía ucraniana? Bueno, es otra discusión, ¿no? La misma discusión que tuvimos con Afganistán hace 8 años, 7 años atrás, ¿no? Bueno, retiro las tropas, bueno, perfecto. Ahora, esta es una arena en donde la presencia militar de los Estados Unidos es requerida para el sostenimiento del orden social, con la retirada de las tropas. ¿Qué sucede? En el marco de un territorio donde el conflicto todavía está manifiesto. Bueno, va a pasar algo parecido en Ucrania, ¿no? O sea, no es que si se retiran las tropas estadounidenses, Zelensky y Putin se dan la mano y dicen, no, perdón, discúlpame, seguimos todos amigos. No, el conflicto termina porque alguien gana. Ujú. ¿Y cómo ve la situación en Medio Oriente, ahora con este cambio de gobierno y la segunda Bueno, asunción de Donald Trump? eso es distinta, es distinto el Sí, vínculo en ese conflicto, ¿no? Porque la alineación que tiene Estados Unidos en el conflicto ucraniano-ruso es con el gobierno ucraniano.
En la alineación que tiene hoy el gobierno estadounidense en el conflicto israelí-palestino es con Israel y va a seguir siendo. De hecho, Ujú. una de las primeras felicitaciones que recibe a nivel internacional es la de Netanyahu. Sí. ¿Y cómo crees que sea el impacto de este triunfo de Trump para América Latina? ¿Qué podemos esperar para los próximos años? Bueno, ¿qué decir? Primero, ¿qué definimos como América Latina? Que vamos a ver, a Trump, vos lo señalás claramente, el tipo tiene, o sea, y va a ser una presidencia que va a tener intereses muy limitados a una serie de países y vínculos específicos. Después el resto es el siga-siga. Entonces, lo que va a hacer Trump va a tener una política muy particular para con México. De hecho, la presidenta mexicana ya venía gestando y armó todo una task force, ¿no? Un equipo dedicado específicamente a poder aceitar los vínculos con lo que va a hacer la administración Trump en Estados Unidos, que va a trabajar, calculo, temas migratorios y temas de intercambios comerciales, y algo parecido probablemente suceda con el gobierno chino. Para el resto de América Latina, yo creo que lo que va a terminar sucediendo es una mínima, ínfima intervención, incluso entre los vínculos comerciales, se sostendrán los que tengan que sostenerse y otros, habrá retracción, digo. Es lo que te decía, ya sucedió en 2016-2020. Para Argentina particularmente, es una discusión que están teniendo hoy los medios argentinos en todos lados, es, bueno, ¿qué significa que Trump gane para el gobierno de Javier Milei? Lo que significó hasta ahí lo que significó para el gobierno de Mauricio Macri. Digo, en lo inmediato, muy poco. Y a largo plazo, digamos, en los próximos 4 años, probablemente tampoco. O sea, va a ser un gobierno Ujú. con fronteras cerradas, pero además es algo muy propio del Partido Republicano y fue propio del gobierno de Donald Trump anterior, a diferencia de los gobiernos demócratas. A los gobiernos demócratas les importa, están presentes, van a veces invitados, a veces no, pero están inmersos dentro de lo que sucede en la política latinoamericana, no lo consideran únicamente su patio atrás, y no consideran solamente a México parte de ese patio atrás, sino que consideran a todo el continente. No, es más, te diría, les interesa el norte de México, ¿no? En algún punto, esto que en primerísimo momento de la campaña él se había planteado como la guerra al narco, un poco Sí. eso, y después ya. O sea, no lo veo, no veo un gobierno intervencionista en los conflictos internacionales para nada. Ujú. Paula, ¿y cómo queda en esta nueva reconfiguración el Partido Demócrata? Bueno, el Partido Demócrata viene atravesando desde la salida de Obama en 2016 un conflicto enorme de reconfiguración de los liderazgos al interior del partido, ¿no? Joe Biden termina siendo electo como el candidato en 2020, pero era, digamos, venía de muy atrás, ¿no? Era una figura muy atrás. Y lo que le sucede al Sí. Partido Demócrata, que irónicamente, es que envejeció mal. Entonces no tiene figuras jóvenes nuevas como para empezar a integrar o a pensar una nueva dirigencia del partido. Kamala obviamente aparece, Michelle Obama, digo, hay muchas mujeres, más mujeres, los Obama. Ahora Kamala Harris, habrá que ver dentro de los nuevos gobernadores y gobernadoras electos, a ver si aparece alguna otra figura descollante que pueda empezar a armar ese camino de reconformación de liderazgos dentro del partido. Yo creo que tiene muchos riesgos, pero también, como te digo, riesgos dentro de un partido envejecido. Hace un rato discutíamos, ¿no?, el rol de Bernie Sanders en todo esto, pero también pensar, si uno piensa en Bernie Sanders, casi que está pensando, o por lo menos a mí me lleva directamente a pensar, en Alexandra Ocasio-Cortez. Entonces, bueno, aparecen estos nuevos liderazgos más corridos, o sea, más extremos, ¿no? La extrema izquierda, digamos, somos latinoamericanos, sabemos que no estamos muy cerca de ser una extrema izquierda, Alexandra, pero bueno, AOC es una figura que empieza a desafiar la construcción de liderazgos dentro del partido. Lo que le queda es reconformarse, reconfigurarse, lamer las heridas y volver a empezar. Yo creo que dieron un paso importante pudiendo correrlo a Joe Biden de la elección presidencial. El golpe hubiese sido mucho peor. Una elección bastante digna,
para los lugares desde donde partió. Pero bueno, el resultado también era bastante obvio, ¿no? Era muy difícil, muy, muy difícil poder superar un partido que hacía 2 años se encontraba de campaña, que tenía argumentos sólidos en un escenario en donde el conflicto, o sea, la tensión estaba presente y de alguna forma tenía que resolverse. O sea, no es fácil, no es fácil correr desde el llano como hizo Donald Trump, pero tampoco es fácil hacerlo como incumbent en una gestión que tuvo tantos inconvenientes. Paula, la relación entre Estados Unidos y China ha sido de gran tensión en los últimos años, también teniendo a Taiwán, ¿no? Como la gran manzana de las Sí. discordias, más allá de la guerra comercial y tecnológica y de temas de inteligencia. Han habido durante el gobierno de Joe Biden algunos intentos de acercamiento y reuniones entre estos funcionarios de la Casa Blanca y autoridades chinas, ¿no? Incluso el presidente Xi Jinping. ¿Crees que con Trump, ¿no? Recordemos sus discursos China, 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 se desande camino y volvamos a más tensión en la zona del Asia-Pacífico? Sí. Sí, 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 sí. O sea, él tiene clarísimo, tiene dos, tres enemigos en la vida. Dice, bueno, esto hasta acá se acabó. Entonces, uno es China, Sí. otro es algún sector de los países árabes, no lo define concretamente, es medio difuso, pero es bueno, los árabes. Y después un sector de los latinos, ¿no? O sea, de los mexicanos ilegales. Además es esa cabeza, tipo, los mexicanos ilegales, la gente marrón, ¿no? Los marrones Sí. que cruzan las fronteras. Entonces es que Puerto Rico es una isla de basura, que los mexicanos se suban a los micros y yo te los voy a devolver a todos. Ahora se bajó igual, ¿no? Se bajó de esa postura y ya ayer estaba diciendo, bueno, yo los voy a devolver, pero si ellos aplican bien, digamos, completan bien el formulario, pueden volver. Obvio, no necesita fuerza de trabajo, pero digamos, y son esos tres grandes enemigos a los que va a combatir, ¿no? Y China es como el enemigo público número uno. Así que sí, vuelve la atención a la área. Ujú. Paula, ya lo has dejado entrever durante la entrevista, sobre todo cuando hablaste de economía. ¿Cuáles son los principales desafíos de Trump para este segundo mandato en la Casa Blanca? ¿Desafíos de Donald Trump o los desafíos de la democracia? Son Mm, distintos. qué Yo interesante el creo que el principal planteo. desafío de la sociedad estadounidense, si querés, Sí, me es, encantaba, ¿vale? es poder sostener aquello que la convirtió por lo menos en sus propios discursos, ¿no? Porque digo, después nosotros desde acá podemos plantear otra cosa, pero aquello por lo que se hizo tan famosa en términos políticos, ¿no? Por ser la primer democracia y por defender los valores democráticos. Hay cualquier discurso que maneje los niveles de violencia y de rechazo del otro, como los que plantea Donald Trump, dan por tierra absolutamente con un principio básico de la democracia que es el pluralismo, la posibilidad de convivir en diversidad y con igualdad con el mismo piso para todos, ¿no? La equidad para poder todos avanzar hacia los objetivos que nos vayamos planteando. Ya, ya el 6 de enero del 2021, pero incluso con el lanzamiento de la campaña que deriva en esta presidencia de 2024 de Trump, todas estas condiciones se ven desvalorizadas. No te digo vulneradas, pero desvalorizadas. Digo, ¿y a mí qué me importa? O sea, como hay una cosa, ¿no? En medio, ¿qué me importa la democracia? Los territorios que hemos anexado no nos interesan, y de ahí el chiste de la isla de basura, o Sí. de la escisión o el corrimiento de ciertos sectores, los insultos hacia quienes apoyan otras alternativas políticas, mientras que la campaña demócrata planteaba, ¿no? Esta idea de unidad, ¿no? Como tratar de trabajar en un horizonte conjunto. Yo creo que los desafíos de Donald Trump en este momento, sí, o sea, eso es para el pueblo estadounidense y para el sostenimiento de la democracia estadounidense. Porque es muy fácil en un contexto como este perder la identidad del régimen, ¿sí? Ujú. ¿Hasta dónde o hasta cuándo nosotros vamos a poder seguir llamando democracia lo que está pasando? Bajo ningún concepto no lo es en este momento, ¿sí? Es un régimen democrático donde los ganadores aceptan las reglas, los perdedores aceptan las reglas. Lo fue también en 2021,
a pesar de que una parte muy ínfima intentó avanzar sobre el Capitolio. De última vez, por eso, digamos, puede ponerse en cuestión. Ahora, los desafíos de Donald Trump en esta gestión presidencial sí es acomodar la economía, generar más puestos de trabajo, reducir los niveles de inflación, son mínimos pero los tienen que reducir. Mucho trabajo para el cordón noreste, ¿no? Que volver a industrializar, que vuelvan a crecer los estados que perdieron en los últimos 10, 12 años esta identidad industrializante y con eso yo creo que él se da por satisfecho. Allí teníamos a la licenciada en Ciencia Política, Paula Bertino. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Una primera, una distancia muy fuerte entre lo que hacen los gobiernos en los estados y sus ciudadanos, ¿no? En muchos casos en materias de seguridad, en otros casos en materia económica, en otros casos en materia anticorrupción. Vamos a tener campañas electorales en marcha con procesos que se van a producir en 2025 y en 2026, ¿no? Caso de Chile en 2025, caso de Perú y de Colombia en 2026. Eso además reconfigurará el mapa político de la región. Va a haber también una mayor tendencia a que los líderes políticos en general tengan expresiones poco gratas con la democracia, y no vamos a encontrar a una región unida, sino más bien una región bastante separada, tanto en términos ideológicos como en términos de diferencias claras de personalidades entre sus gobernantes, como ha ocurrido en el último tiempo entre el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario argentino, Javier Milei. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Avia Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Avia Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.